darle tratamiento un responsable o sujeto obligado, y la oposición es cuando un dato afecta la integridad o la vida de una persona. Es correcto. ¿Nos puede mencionar cuáles son las características o funciones primordiales del tema del ISAI? Una es un organismo dotado de autonomía, es un organismo que debe ser el garante del ejercicio de acceso a la información, que lo establece nuestra Carta Magna en su artículo 6º. Tiene que garantizar el acceso a la información pública, tiene que garantizar la protección de los datos personales en posesión de sujetos obligados. Le corresponde además impulsar la transparencia proactiva. Eso de los gobiernos abiertos ha servido de mucho. ¿En qué sentido sirve? Estimula mejores prácticas de gobierno, modera el actuar de la clase gobernante, mejora las políticas públicas y programas de gobierno. Es una parte, la transparencia es una parte del proceso de rendición de cuentas, no agota todo el proceso, y el ISAI es un órgano muy importante para cumplir y acabar con la corrupción que persiste aún. Diputados. Contador Flores, vamos a continuar con las preguntas relacionadas con el trabajo y los procesos que se llevan a cabo dentro del instituto. Unas preguntas muy simples para usted: ¿qué es la información reservada? Y si nos pudieras dar un ejemplo de eso. Por supuesto, la información reservada es cuando puede afectar la integridad o la vida de alguna persona, cuando son datos que obstaculizan el debido proceso, cuando son datos que obstaculizan los actos de prevención y persecución de delitos, o son actos que están son datos que están en el Ministerio Público. Pues prácticamente son los datos de carácter policial que no pueden ser transmitidos tan fácilmente, deben ser precisamente, debe de haber medidas de seguridad y no pueden estar dándose a conocer al público en general, aunque también debemos de trabajar nosotros como organismo garante para evitar también la reservación de la información y mejorar estándares, mecanismos para evitar la reserva de ese tipo de información. Muy bien, contador Flores. Por último, nada más que me pudieras platicar un poquito sobre los datos personales. Por supuesto, los datos personales son todos los que definen a una persona y que las hacen identificable, y van desde el nombre, estado civil, apellido, teléfono particular, teléfono privado. Básicamente son los datos personales. Gracias, contador. Buenas noches, contador. Buenas noches. Hemos estado escuchando durante prácticamente todo el día las distintas posturas, no solo lo que tiene que ver con la información formal, que es la que viene en la ley, y pues esa es la que es, no hay que inventar otra. Pero también hemos querido ver cuál es la opinión de los aspirantes con respecto a ciertos temas. Y en este caso me gustaría que nos respondieras si consideras que la transparencia, el acceso a la información cura a la corrupción, porque si bien hemos sabido, por ejemplo, escándalos como los de Odebrecht, como los de la Casa Blanca, pues no salieron derivados de una investigación de acceso a la información, sino más bien fueron derivados de un proceso de investigación privada. Y esto nos sitúa en el estatus de que la información puede ser manipulada para que siga siendo opaca. Luego entonces las instituciones parecen más de ficción que sustanciales. Entonces, ¿cuál es tu opinión con respecto a qué sería o cómo serían los mecanismos que pudieran garantizar que los institutos que existen o los entes públicos que existen para el combate a la corrupción, como es el ISAI,
realmente contribuyan al combate a la impunidad y a la corrupción en nuestro país, que es uno de los cánceres más sentidos que lamentamos toda la sociedad. Bueno, primero hay que tener presente que la transparencia es solamente una parte del proceso de rendición de cuentas, no agota el proceso, inhibe y ayuda a obstaculizar la transparencia. Hay una situación que en transparencia son datos de carácter cuantitativo, no se revisan datos de carácter cualitativo, y esa es una situación pues que definitivamente se está trabajando o se tiene que trabajar en esa dinámica. ¿Qué es lo que nos ayuda la transparencia en ese sentido? Hay gente que tiene algún interés particular en alguna información. Cuando solicita la información de carácter cuantitativo y esa información no satisface, es cuando nos damos cuenta de ese tipo de situaciones. Aquí en Zacatecas, ahora que está lo del Ixtesac, pues la gente va a estar muy interesada en esa situación. Lo de la presa Milpillas va a estar muy al presente de ese tipo de situaciones para evitar precisamente la corrupción en la magna obra que se le denomina, va a ser de este quinquenio. Lo relativo a la nómina secreta, herramientas legislativas. Yo digo también que la transparencia debe ser proactiva también en ciertos momentos. Por ejemplo, cuando está la FENASA, pues deben de proporcionarse la información y que sepa la gente en qué se gastó, por qué se invierte o por qué se gasta tanto en espectáculos públicos que no abonan a la situación económica del país, cuando está el festival cultural, cuando hay procesos electorales, cuando hay cambios de administración, pues en esos momentos pues la gente está muy atenta a que se genere información que contribuya y que inhiba actos de corrupción, sin duda, y lo digo por conocimiento de causa. Cuando escucha uno al ISAI, pues el sindicato entra en preocupación cuando llega es más, hasta una invitación de repente a algún evento, pues dice, ahí, ¿qué puede ser? La verdad es que sí inhibe, sí ayuda, genera mejores prácticas de gobierno e inhibe definitivamente la corrupción, la transparencia. Sí sirve, y por lo mismo hay que proteger esa autonomía que tiene ese órgano garante. Gracias, licenciado René. Tienes 2 minutos con 40 segundos para concluir tu participación y abonar a la entrevista como tú consideres. Pues bueno, ustedes, señores diputados, tienen una gran responsabilidad. Este acto de transparencia tiene que aterrizar en una decisión donde le satisfaga a la gente este proceso de selección de candidatos. Definitivamente tienen que verificar que sea el perfil adecuado, gente que tenga un compromiso con la transparencia, que tenga vocación de servicio, que quiera servirle a su Estado. Su servidor, René Alberto Flores, tenemos la capacidad, los conocimientos y la experiencia que la ponemos a la disposición del pueblo de Zacatecas para trabajar en este tema, que es un tema dinámico, en permanente evolución, es un tema que todavía falta mucho para agotarlo, para concluirlo. Vamos a trabajar de manera incansable. Su servidor siempre hemos sido personas que tenemos horario de entrada, más no de salida. Vamos a trabajar de manera más dura en ese instituto. Tenemos que hacer llegar la transparencia a todos los rincones del estado de Zacatecas. Tenemos que valorar también, insisto, la revisión del marco normativo. Tenemos que dotar a esa ley de todo lo que se requiera para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la información que establece nuestra Constitución, el derecho de transparencia, acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Porque la verdad a veces hacemos mucho énfasis en la cuestión de transparencia, pero la protección de datos personales es un tema que todavía, me atrevo a decirlo, está en el 30-40% en el proceso para que esa ley tenga aplicabilidad.
Muchas gracias, licenciado. Agradecemos tu presencia y damos así por concluido esta entrevista. Damos un receso de 5 minutos y regresamos con otra entrevista. Gracias. Muchas gracias.